pantalla de algunas, eh, de una presentación que preparé muy breve, pero primero quisiera agradecer a los organizadores por esta invitación eh, em, y contarles que nosotros somos un equipo docente en la Unidad Académica de Bioética y trabajamos este tema, lo pensamos, como en varios países del mundo y especialmente de América Latina, es un tema que tiene mucho debate, ¿no? Y sé que en Argentina también este debate es muy profundo, que genera muchas rispideces a veces. Entonces, lo que yo quisiera traer y contar acá es nuestra experiencia, la experiencia uruguaya, ¿no? Que lejos está de ser una experiencia que alguien pudiera imitar o pensar de que se puede llevar a otros países. Simplemente conocer, mi propuesta es que ustedes conozcan mi visión de lo que vivimos en Uruguay ya desde hace varios años, porque desde antes de la pandemia que este tema se ha estado presentando al Parlamento con una ley por distintos actores, no es un tema que se lo haya apropiado algún partido político. Nosotros tenemos una tradición de partidos políticos bastante estable, no surgen sistemáticamente partidos políticos, sino que tenemos una serie de partidos que se identifican de izquierda, otros de derecha, algunos más liberales, otros más conservadores. Y de todos los partidos políticos existió apoyo a esa ley y existió rechazo a esta ley. Incluso dentro de los actores universitarios también existió organizaciones que apoyaron la ley y otros que la rechazaron. A mí me parece que lo rico de esto es pensar de que no hay una verdad absoluta. No hay una única forma de ver y de encarar este tema, ¿sí? Y desde ahí es que voy a hacer estos comentarios, ¿sí? Si alguien me quiere interrumpir para preguntar algo, me avisa. No soy muy hábil con esto del Zoom, pero me pueden interrumpir si estoy haciendo algo mal o si alguien comentó algo y no lo vi, ¿sí? No tengo ningún problema en eso. Pero tener claro, yo no creo que quien piense distinto que otro es el enemigo y hay que destruirlo, degradarlo, hacer comentarios a la persona. Acá se trata de poner en debate ideas, conceptos, modelos de vida. Y vinculamos esto del final de la vida al ideal de vida buena, ¿sí? Lo que cada uno entiende que son sus máximos de felicidad y cómo quisiera transitar esta etapa vital. Entonces, entendemos que todas las visiones tienen cabida, mientras que exista un respeto por la dignidad humana y en el diálogo un respeto por los otros interlocutores. Hay veces que estos problemas se plantean como personas que quieren asesinar a otras y del otro lado personas que quieren hacer sufrir a otras hasta el último momento. Si nos ponemos en esas posiciones, no es posible el diálogo, ¿sí? Entonces, la propuesta tiene que ser la de escuchar al otro y partir de que quien piensa distinto que yo tiene algo para decirme, algo importante, algo que me puede hacer crecer o que me puede fortalecer mis argumentos, que voy a tener que mejorarlos, que reforzar mis ideas, reverlas a veces, ¿no? Entonces, finalmente, y este es el ejercicio bioético que estuvimos haciendo, la normativa pone circunstancialmente un límite a esta discusión cuando aparece a partir del 15 de octubre esta ley, ¿no? Moralmente no nos vamos a poner de acuerdo en este tema y yo creo que eso es muy bueno. Enriquece a una comunidad plural, democrática, deliberativa, que no nos pongamos de acuerdo en este tema. Pero la ley resuelve ese conflicto y en el Uruguay, a partir del 15 de octubre, es que se aprueba esta normativa, ¿no? Que se llama Ley de Muerte Digna. ¿Tá? Eh, Ahora ya tiene un número, pero es reciente de la semana pasada,
Eh, Les voy a decir el número porque no me lo sé de memoria todavía. Ahora lo busco y se los digo porque no me lo sé de memoria, pero eh, 20.000, aquí está, 20.431. Esa es la reciente numeración que se le dio a esta ley. No está reglamentada todavía la ley. Lo que quiere, y tiene, hay 180 días desde el 15 de octubre para reglamentarla. Entonces, esto va a ser un proceso. Y sé que en esta reglamentación también hay organizaciones que están haciendo propuestas para ajustar la normativa. Lo que yo les quiero traer hoy es que esta discusión en el Uruguay es particular, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros hablamos con el Poder Legislativo cada vez que fuimos a reunirnos? Es que nosotros hablábamos de eutanasia, pero, y de muerte digna, que así se llama la ley, pero pensando en la vida digna. No puede existir y no nos podemos plantear que alguien va a tener una muerte digna si nunca tuvo una vida digna. Y en eso el Estado es fundamental. Nosotros en Uruguay tenemos un Sistema Nacional Integrado de Salud que le da las garantías a las personas, es universal. No tenemos seguros de salud. Los seguros que habían se integraron al sistema de salud a partir del 2008 y luego no pueden surgir nuevos seguros de salud. O sea que todos vamos a estar regidos bajo esta ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y las prestaciones son las mismas para todos los ciudadanos. Lo que cambian son los prestadores, que uno es libre y puede elegir el prestador. Entonces, en ese contexto se considera que la atención a la salud es parte del derecho a la salud y se garantiza todo el proceso, porque así como tenemos ahora una ley de eutanasia, tenemos una ley de cuidados paliativos que se aprobó el año pasado y que se reglamentó recientemente. Tenemos leyes de directivas al personal de salud, leyes que regulan los derechos de los pacientes. Entonces, en ese escenario de normativas que avanzan en derechos es que ahora se está reglamentando la ley de eutanasia. Entonces, hablar de eutanasia, desde lo que nosotros hablamos, es hablar de la vida, del sufrimiento y de la autonomía, ¿no? Y también del miedo, porque lo que nosotros queremos transmitir es que hay un miedo a morir, pero sobre todo es ese miedo a perder el control y dejar de ser quienes somos, ¿no? Entonces, por eso es que se hace tanto énfasis en las directivas al personal de salud muchas veces, en el diálogo, en el intercambio con la familia, y que quienes trabajan, sé que acá hay un público muy diverso, pero probablemente quienes trabajen en contextos de atención integral, de cuidados paliativos, tienen presente esta perspectiva. Entonces, en el contexto uruguayo, estas posiciones están polarizadas y yo no quiero negar la voz de quienes están en contra de este proyecto, porque la tuvieron y tienen sus argumentos. El tema es que esas no son posiciones que uno pueda deliberar porque siempre terminan en alguna visión que no es secular. Y nosotros tenemos un Estado laico, al igual que muchos países, ¿no? Y eso limita un poco la deliberación, ¿no? Entonces, entre estos extremos, muchas veces se pierde de vista lo esencial, ¿no? Que lo que buscamos no es promover la muerte, sino entender el sentido de una vida que en ciertas circunstancias, y la ley ahora vamos a ver que lo ajusta bien, ya no puede ser vivida con dignidad. A entender de quién está transitando por ese proceso. Y eso siempre tiene que estar claro. No es a entender del equipo de salud ni de la familia, ¿no? Entonces, desde esta visión de una bioética laica, de una sociedad plural, no se trata de imponer una verdad, ¿no? Sino que de reconocer que conviven en estas sociedades moralmente plurales, conviven muchas formas de comprender la vida y la muerte. Entonces, esta bioética laica parte de un respeto por esa diversidad. Y esto incluye libertades civiles, religiosas, políticas, intelectuales, y que buscan que estas decisiones se tomen de forma deliberada, deliberativa, sin dogmas y sin imposiciones, y respetando la conciencia de cada una de las personas. Eh, Probablemente en Argentina pase lo mismo, que
la muerte se ve como un fracaso técnico, ¿no? Como que el equipo de salud no pudo hacer nada. No sé si les pasa eso, pero es muy común ese término. No pudimos hacer más nada. Fracasaron los profesionales, fracasó el sistema de salud, fracasó toda esa tecnología que se tenía a disposición de esa persona, como si morir fuera algo que la ciencia siempre debe evitar a costa de lo que sea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de soporte vital, la diálisis, los trasplantes. Es verdad que han mejorado la calidad de vida y ampliado esos límites y la esperanza de vida cada vez es mayor, ¿no? Pero siempre nos tenemos una pregunta de fondo en esto y es que ¿hasta qué punto prolongar la vida significa realmente cuidar a la persona? ¿No? Y esto es algo que los equipos de salud lo tienen muy presente y quienes viven a veces esto en sus trabajos cotidianamente se enfrentan a personas que le dicen que no quieren más, que ya está. Y es muy duro aceptar que la persona rechaza un tratamiento, por ejemplo, ¿no? En general eso produce enojo en los equipos de salud en un principio y cuesta mucho acompañar decisiones con las cuales no coincido o no son las que yo quisiera para mí. Pero sin embargo, ese es el desafío, ¿no? El de pensar que hay un otro y que quiere vivir y quiere morir de una forma distinta de lo que yo lo haría, ¿no? Entonces, en esta lógica, la eutanasia se ve como una solución de un fracaso, ¿no? Pensando, no podemos hacer nada, no podemos, que esos son los argumentos que yo he escuchado, ¿no? Nunca, siempre hay algo más para hacer. Toda vida vale la pena ser vivida. Eh, la eutanasia es un fracaso, no puede ser que solo la muerte sea lo que tenemos para ofrecer a otra persona. Y bueno, y eso puede ser verdad, pero para quien lo quiera para sí mismo. Hay personas que no quieren seguir avanzando y escalando en medidas y prefieren poner un punto final antes de entrar o de empezar determinados procesos. Entonces, a mí me gustaría que quede la idea que esta ley de eutanasia no significa negar el valor de la vida, sino que lo que hace es reconocer que la dignidad humana no se reduce a estar vivo biológicamente. La dignidad no es lo mismo que la sacralidad de la vida. Y este es el punto, y Otoa lo expresa muy bien, porque el tema de la sacralidad de la vida, hay gente que confunde la dignidad humana con la vida sagrada. Y pensar que la vida es sagrada es pensar que un relativismo religioso o un fundamento religioso que es relativo a un grupo de personas totalmente respetables y que tienen que tener el lugar en la sociedad, que eso podría universalizarse. Entonces, Otual, ¿qué es lo que plantea? Dice que pueden haber formas de vida incompatibles con la dignidad humana. Y en esos casos, la última forma de dignidad puede consistir justamente en decidir morir. La cita de Otual dice, quienes no reconocen esta libertad confunden la dignidad con la sacralidad de la vida. Entonces, esta libertad implica que cada persona pueda decir, mi vida en estas condiciones ya no es un bien para mí. Así como otra persona podría decir, yo voy a soportar esto, voy a vivir esto porque es lo que entiendo que es correcto para mis ideales de vida buena. Y este es un punto importante porque para las dos decisiones el Estado tiene que estar presente para darle confort a aquella persona que quiere seguir avanzando hasta el último momento de su vida y para quienes no quieren seguir avanzando. Y para eso se necesita, y Uruguay es uno de los países que tiene, no es total, pero que tiene de las mayores coberturas en cuidados paliativos. Y por eso yo les decía lo del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es una garantía de uno saber de que no tiene que tener miedo de sufrir porque no va a sufrir dolor, porque va a poder estar acompañado, porque va a tener confort. Eso da seguridad en la decisión que uno va a tomar. Entonces uno no toma la decisión de poner fin a su vida porque es una carga para otro o porque tiene miedo de sufrir dolor. Que probablemente frente a determinadas situaciones ese sea
la primera respuesta, ¿no? No quiero tener dolor, no quiero ser una carga para mi familia. Bueno, tiene que estar el Estado presente en esto de la responsabilidad, de la ética de la responsabilidad, tiene que estar, y la protección, tiene que estar el Estado presente garantizando que se cumplan todos los derechos que tienen los ciudadanos, ¿sí? Entonces, esto del bien morir va a ser relativo a lo que cada una de las personas quiera, ¿no? Y va a depender de la mirada que cada persona tenga. Y ese es el desafío bioético. No entrar en un relativismo total ni en un absolutismo moral, ¿no? Entonces, la ley uruguaya, me gustaría transmitirles que no es que promueva la eutanasia. Lo que hace es regular, fijar condiciones, fijar límites, fijar garantías para que la persona pueda decidir. Y para esta ley no basta con la voluntad del paciente, porque se tiene que dar este pedido, ahora lo vemos, se tiene que dar en determinadas condiciones. También tiene que haber un juicio profesional de que esa decisión representa un bien para el paciente o la paciente. No alcanza con que el paciente lo pida. Hay una serie de garantías para que ese proceso se dé en un paciente competente y que entienda la decisión que está tomando. Otro gran tema y argumento es el tema de la pendiente resbaladiza, que yo creo que es muy válida porque se ha dado en otros temas, ¿no? Pero la pendiente resbaladiza a mí me parece que no puede ser una excusa para no legislar. Al contrario, uno la tiene que considerar para que la normativa evite avanzar en ese sentido. Eh, la regulación lo que hace es dar un marco ético y jurídico en este acompañamiento de la persona que quiere morir. Eh, hay un teólogo, Poyer, que dice que la eutanasia no es una elección entre la vida y la muerte, no es eso lo que elige el paciente, sino que es una elección entre dos formas de morir. Esta frase me parece que resume el corazón del debate, porque en definitiva la persona va a morir. La pregunta no es si va a morir o no, sino que la pregunta es cómo queremos vivir el tiempo que nos queda y cómo queremos morir. Entonces, en definitiva, en una sociedad democrática y plural, tenemos que poder sostener estas conversaciones sin miedo, perdón, sin prejuicios y sin dogmatismo. Si partimos de algún absoluto o, o queremos plantear alguna bioética, eh, en general se me viene la idea de las bioéticas personalistas, ¿no? Que son muy difíciles de sostener como universales, porque realmente detrás tienen valores que son dogmáticos y que uno no podría imponérselos a otros grupos de personas que no piensan lo mismo, pero sí tienen que tener cabida. De eso es lo que más me gustaría que quede claro en esta idea, ¿sí? No se trata de anular las voces que están en contra. Una bioética laica nos invita a mirar el final de la vida con empatía, con rigor, con garantías, ¿sí? Y a lo mejor, como esto que plantea Otoa, que esto de pensar en la libertad del otro es la forma más auténtica de cuidar, ¿no? De pensar qué es lo que el otro quiere, escucharlo y aceptarlo, aunque no sea mi máximo de felicidad igual, ¿no? En el Uruguay, este tema lo que tiene es que es, yo creo, muy particular y a eso iba yo cuando hoy les decía, no es extrapolable al resto del mundo, por supuesto, como la propuesta holandesa, Uruguay la vio, la consideró, escuchó, pero en definitiva armó su propia propuesta. Porque, como ustedes saben, el Uruguay tiene una tradición en derechos civiles y sociales muy arraigada. El Estado se separó de la Iglesia hace muchísimos años, fue de los primeros países en América Latina en hacerlo. Y tenemos realmente una tradición laica muy arraigada. Eh, Muy distinto de otros países en América Latina que yo he ido y me llama muchísimo la atención de ver algún signo confesional en hospitales, en instituciones educativas.
mismo en edificios de gobierno, ¿no? En el Uruguay eso no pasa y somos a veces hasta demasiado laicos, ¿no? Pero la laicidad bien entendida lo que hace es incluir esas miradas ecuménicas, confesionales, que se consideren importantes para el debate. Eh, yo les puedo asegurar que dentro de todos los grupos que fueron consultados, no leí ninguna argumentación religiosa. Más allá de que quienes estaban en contra de la eutanasia tenían sus fundamentos religiosos, probablemente, nunca los pusieron sobre la mesa. No hay argumentos religiosos explícitos en los debates sobre esta normativa que uno pueda encontrar en el debate uruguayo. Eso es muy distinto de lo que pasa en otros países de América Latina, donde yo he visto leyes que tienen la fundamentación religiosa en su propia consideración. Eso para nosotros es muy raro. ¿Sí? Aunque sea el católico más ferviente, no va a armar una argumentación religiosa en contra de la eutanasia dentro del debate público. Eso no se usa y no se estila en mi país. Entonces, por eso yo les digo que esta propuesta es distinta probablemente. Les voy a compartir algunos textos de la normativa nuestra. ¿Se ve ahí la pantalla? ¿La ven o no? ¿Se ve? No sé si me están escuchando. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Perdón, estaba ¿Sí? apagado. Te vemos y Ay, perdón, escuchamos. ahí me habían puesto que se ve. Voy a hacerlo de vuelta en lo mismo, ¿sí? Disculpen que soy media bastante limitada con esta tecnología. Bueno, yo les decía que en el Uruguay hay una larga tradición, pero qué cosa que no puedo. Que el Uruguay tiene una larga tradición de derechos civiles y sociales, ¿no? Uruguay fue el primer país de América Latina donde votó una mujer y saben que fue en una localidad del interior. El divorcio por solo voluntad de la mujer, el aborto, el cannabis, matrimonio igualitario, los cuidados paliativos. Y creo que el último de estas normativas ha sido esta ley de muerte digna del 15 de octubre, ¿no? Es una respuesta a dilemas del final de la vida en un contexto de alta medicalización y prolongación tecnológica del morir. No sé si pasa lo mismo en Argentina, compartí algunas presentaciones con colegas argentinos y planteaban también que el acto de morir está bastante tecnificado. Acá se da muchísimo eso que a veces se llama, que se denomina distanasia o futilidad terapéutica o encarnizamiento terapéutico, ¿no? Hay personas que deberían haber sido acompañadas de otra forma y sin embargo están con soporte vital sumamente agresivo, invasivo y que no permite terminar eso que ni siquiera es eutanasia, ¿no? Es acompañar un proceso en el que ya la medicina no tiene nada que hacer. Entonces, claro, ir de esa futilidad terapéutica a pensar que una persona competente pide poner fin a su vida, es un trayecto y un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Entonces, esta propuesta uruguaya se enmarca en la bioética de la autonomía, la dignidad humana, donde morir dignamente es parte del derecho a vivir con dignidad. La ley distingue entre, y estos son conceptos que ustedes deben manejar sin lugar a dudas, ¿no? Eutanasia, suicidio médicamente asistido y la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico. Entonces promueve una bioética de la compasión y la responsabilidad, no solo del consentimiento informado. Y creo que acá es clave porque si bien uno puede
analizarlo dentro de la lógica de la justicia, ¿no? El tema de poner fin a la vida, también tiene que ver con la ética del cuidado. Esta propuesta de que muchas veces han sido más una perspectiva de cuidados la que ha estado presente en el reclamo por estos temas que una lógica de justicia. Y muchas veces el fundamento de los cuidados es mucho más complejo porque uno no encuentra decir esto tiene que ser así como puede ser cuando pensamos en justicia distributiva, ¿no? Pero sin embargo hay algo que como humanidad nos sostiene y nos hace seguir existiendo, ¿no? Y que cada vez me doy más cuenta que está más vinculado a los cuidados que a la justicia. Entonces, una mirada laica, plural, permite que cada persona decida según sus convicciones morales o religiosas, sin imponer visiones únicas. Entonces, la ley define, porque yo sé que este concepto, ni que hablar el concepto de muerte digna, es polisémico, ¿no? Eh, el concepto de eutanasia también podemos encontrar distintos ajustes según los autores que podamos manejar, ¿no? Entonces, la ley de eutanasia define eutanasia al procedimiento realizado por un médico o por su orden, ¿sí? Tras seguir el procedimiento indicado en la presente ley para provocar la muerte de la persona que se encuentra en las condiciones por ella prevista y así lo solicita reiteradamente en forma válida y fehaciente. ¿Sí? Estos adjetivos me parece que son importantes para las garantías y para delimitar a quienes aplica esta propuesta. Entonces, en cuanto al contenido de la ley, permite que una persona en determinadas condiciones, y estas condiciones son objetivas y están descritas en la ley, por más que uno podría, creo que después van a empezar otras exigencias u otros planteos con matices, ¿no? Pero estas condiciones hablan de un sufrimiento irreversible, progresivo y que solicita ayuda médica para morir de manera voluntaria, informada y controlada. ¿Sí? En el artículo 2, que refiere a quién aplica esta ley, dice, toda persona mayor de edad, ¿no? Psíquicamente apta fue el término que se usó. A mí me gusta más competente, pero este pareciera tener un nivel de exigencia mayor, pero hace referencia a eso, ¿no? Que curse la etapa terminal en una patología incurable e irreversible, o que, como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, padezca sufrimientos que le resulten insoportables. En todos los casos, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida tiene derecho a que su pedido y por el procedimiento establecido en la presente ley se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Bueno, esta oración tan larga ajusta la idea de, imagínense, una ley que llevó años de debate y que, bueno, este fue el consenso que se logró. Yo creo que es bastante adecuado a lo que en general vemos en la literatura sobre eutanasia y yo identifico valores uruguayos constantemente en estas normativas, ¿no? Por eso quiero reiterar de que no es la idea que proponer que esto se tome como ejemplo en otros lados, ¿sí? Porque esta laicidad, esta idiosincrasia es muy propia del Uruguay. Entonces, los requisitos para que se considere este pedido pertinente es que sea mayor de edad y capaz, que presente una solicitud voluntaria y reiterada, contar con un diagnóstico de enfermedad grave e incurable con sufrimiento físico o psíquico intolerable. Y el procedimiento lleva a que el pedido es al médico tratante, ¿no? Requiere una segunda evaluación por otro médico que no puede tener relación de dependencia con el primero, ¿no? Tiene que ser, no pueden estar vinculados en ninguna jerarquía con el primer médico.
Y esa evaluación van a ser independientes y cada uno va a plantear, y hay un límite de 10 días entre uno y otro. Eso está establecido en la ley. Y un equipo interdisciplinario también va a actuar en esto. Si estas decisiones de los médicos o las consideraciones de los médicos no coincidieran, intervendría un tercer médico, ¿sí? Y esto es importante porque hay veces que los plazos no acompañan, los plazos legales no acompañan la vida de estas personas, ¿no? Yo pienso, y con mis compañeros siempre le hablamos, de personas que estén en proceso de un deterioro cognitivo, ¿no? Que después desconozca esta voluntad, ahí sería cuando no sea capaz de reconocerse, ¿no? O de poder identificar sus valores. Uno debería, porque sabemos que la burocracia es, no sé si, supongo que en Argentina debe ser parecido, pero en mi país la burocracia es bastante abrumante. Entonces, la ley prevé que en determinados casos estos plazos se acorten, ¿sí? Pienso que este del deterioro cognitivo es como un ejemplo paradigmático, pero pueden haber otros, ¿no? Y otro punto muy importante en la normativa es que, al igual que para otros procedimientos, por ejemplo, el de la interrupción voluntaria del embarazo, se establecen mecanismos de objeción de conciencia, ¿no? Para los profesionales, porque vieron que es para médicos, esta normativa es para médicos, o sea, el médico practicaría la eutanasia directamente, administraría los fármacos o a indicación del médico. Entonces puede existir otros integrantes del equipo de salud que también objeten de conciencia a participar en estos procedimientos. Lo que no se puede dar, pero por la naturaleza misma de la objeción de conciencia, que es una manifestación individual de su conciencia, por sus valores científicos, religiosos, morales, filosóficos, ni siquiera la objeción de conciencia ni siquiera pide una fundamentación. Simplemente el profesional objeta de conciencia al procedimiento. No es lo que les decía, por la naturaleza misma de la objeción de conciencia, no es un mecanismo para poder obstaculizar el derecho de otras personas, ¿sí? La objeción de conciencia es una manifestación, una expresión del propio individuo. Entonces, simplemente esa persona lo que tiene que hacer es garantizar que al usuario del servicio de salud o a la usuaria se le den las garantías para poder avanzar en su voluntad. Entonces, los equipos de salud en general, eh, esto no está reglamentado y no está implementado de ninguna forma todavía. Entonces, todavía no me hago mucho la idea de cómo va a ser, pero sí conozco la realidad de la interrupción voluntaria del embarazo, donde cada prestador tiene equipos de IVE, equipos de interrupción voluntaria del embarazo. Eso que les da la garantía de que una persona que va a solicitar el procedimiento no se enfrente a la objeción de conciencia de un profesional y quienes objetaron de conciencia no participan de esos servicios. Si bien eso funciona muy bien en la capital, muchas veces en el interior, que son equipos más reducidos, puede suceder algún inconveniente con esto, ¿no? Se dio en el Uruguay que hay un departamento que todos los profesionales son objetores de conciencia libre. Entonces eso termina siendo bastante perjudicial para que se garantice el derecho de las mujeres, ¿no? Bueno, eso el Estado lo ha ido subsanando de alguna forma y en esto con esa experiencia probablemente se puedan dar otro tipo de garantías, ¿no? Pero lo que sí me parece que está claro y es unánime entre todos quienes participan en este debate, que la objeción de conciencia tiene que existir, porque es la forma de convivencia, ¿no? Es la forma de poder existir en un mismo servicio personas que piensan de una forma y que piensan otros. Algunos participarán activamente, otros tendrán sus tiempos y otros no van a acompañar a sus pacientes en este proceso. Y esto se garantiza. Lo otro que les quería decir de la objeción de conciencia es que sí se prevé que las instituciones, porque hay un par de instituciones que son confesionales,
probablemente no quieran participar de esta garantía de este derecho. Y lo que se está viendo, creo que en la reglamentación va a quedar claro, que ya se sepa el mecanismo a través del cual sus usuarios van a ser derivados a otros equipos en donde sí se practique la eutanasia. ¿Sí? Entonces están previstas estas diferentes posturas personales con la objeción de conciencia, instituciones con la derivación oportuna. Entonces, en cuanto a los procedimientos y las garantías de esta ley, lo que dice es que todo acto debe registrarse y contar con el control estatal y sanitario. Esta ley siempre va a tener, nosotros tenemos, somos la división política del país no permite leyes individuales para los departamentos. Son las mismas leyes para todos los departamentos del Uruguay. Y el Ministerio de Salud Pública es es quien va a estar a cargo del control de la implementación de esta ley. ¿Sí? Pero no es porque yo sé que en las provincias argentinas pueden haber poder legislativo, creo que es así, no quiero hablar de más, perdón, pero capaz que alguien después me puede explicar, pero entiendo que pueden haber leyes que sean controladas por Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, por ejemplo. En el Uruguay eso no. Hay un Ministerio de Salud que es para todo el país y es quien se va a encargar de controlar esta normativa. Se garantiza la libertad del paciente y del profesional, como les decía, y se realiza en todos los prestadores de salud, con esta excepción que yo les comentaba, ¿no? Entonces, nuevamente Uruguay es el primer país del Cono Sur en aprobar una ley de este tipo, ¿no? La ley de eutanasia integral. Uruguay introduce una normativa laica con control sanitario y enfoque de derechos humanos, marcando un precedente regional. Y que probablemente por mucho tiempo, porque ustedes saben que hay otros países de América Latina donde también se ha practicado eutanasia, donde también no, porque en Uruguay no se ha practicado todavía, donde sí se ha practicado eutanasia, como Colombia, pero eso funciona más por vinculado al poder judicial a través de jurisprudencia. No hay una ley de eutanasia como hay en Uruguay, ¿sí? Sé que hay otros países que también han avanzado en este sentido, pero no tienen una ley de eutanasia, ¿sí? Entonces la ley lo que hace es interpelar el modo en que entendemos el morir como parte del vivir y cómo la medicina acompañar sin obstinarse. Promueve una ética del cuidado hasta el final, donde el paciente no es un objeto terapéutico, sino un sujeto moral. En una sociedad plural, la libertad civil, religiosa y moral debe incluir el derecho a decidir cuándo y cómo morir. No impone la eutanasia. Garantiza dentro de un marco ético, legal y compasivo. Y yo quiero plantear que hay gente con muy buenos argumentos que nos han hecho pensar muchísimo en contra de la eutanasia y que creo que son muy válidos. Vuelvo al comienzo y es que no son argumentos que permitan convivir las distintas posturas morales. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de acompañar estos postulados bioéticos sobre la libertad civil, religiosa y moral, y que esto sea un derecho, el decidir cuándo y cómo morir. ¿Sí? Entonces, la ley de muerte digna de Uruguay celebra la libertad y reconoce que la dignidad acompaña la vida hasta el final. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir.